Bueno, estamos en una situación muy compleja en la cual Estados Unidos ha virado su interés hacia la región y quiere implementar un nuevo Plan Cóndor. ¿Se acuerdan del Plan Cóndor, que era la forma de dominación de Estados Unidos en la década del 70? En ese momento lo hizo a través de dictaduras empresario-militares en cada uno de los países que quería controlar y la coordinación de esas dictaduras. Y ahora tenemos un gobierno, el de Donald Trump, con un secretario del Tesoro, Scott Bessent, que abiertamente hablan, y ahora les voy a mostrar varias declaraciones de Donald Trump en las últimas horas, pues la verdad que no hay ni que recurrir al archivo. Es todos los días Donald Trump que dice, bueno, ahora me interesa meter un bombazo en este país. Declaraciones de Scott Bessent diciendo, bueno, vamos a ir o por las balas o por la guita, ¿sí? Una suerte de reinterpretación de Pablo Escobar, ¿vieron que decía plato plomo? Bueno, Bessent dice, o entramos por la guita o entramos por las balas, y nosotros en el medio, en una disputa por un continente muy importante, donde hay elecciones, donde las últimas dos elecciones que hubo ganó la derecha, ganó la derecha, perdón, me corrijo, ganó la derecha en Bolivia y tiene altas chances de ganar la derecha en Chile, donde también ganó la derecha en la Argentina en las últimas elecciones que hubo legislativas, y Estados Unidos que quiere alinear a la región en ese sentido. Y por el otro lado, un gobierno en la Argentina que tiene a Luis Caputo como ministro de Economía delegado, porque la verdad que ahora ya dependemos pura y exclusivamente del humor del presidente de Estados Unidos y del secretario del Tesoro de Estados Unidos, pero que además de que es delegado miente. Y por eso le decimos Pinocho Caputo, que no es una frase mía, ahora les voy a mostrar, es una frase del profesor de Finanzas Públicas, Ricardo Rothstein, que sistemáticamente muestra cuando Caputo, como hizo ayer, dice, tenemos superávit financiero, bueno, muestra que en realidad están escondiendo debajo de la alfombra una bola de deuda que va a ser imparable. La verdad que va a ser imparable. Antes de llegar a eso, quiero que lo escuchen al socio de Luis Caputo, que se llama Santiago Bausili, que es el presidente del Banco Central. Es interesante siempre la discusión, yo tengo una posición tomada, respecto de la independencia del Banco Central. Vieron que siempre acusaban a los gobiernos peronistas de que el Banco Central no era independiente. Yo creo que el Banco Central no tiene que ser independiente. El Banco Central es una creación de, en el caso de la Argentina, de la Inglaterra, que quería comerciar con la Argentina y quería un Banco Central con el cual establecer vínculos comerciales que no dependiera de los gobiernos de turno. Entonces decía que el Banco Central tenía que ser independiente del gobierno argentino, no independiente del gobierno inglés. Entonces hay siempre una discusión si tiene que serlo o no tiene que serlo. Yo creo que no, que el Banco Central está para llevar adelante la política monetaria de un país y que esa política monetaria tiene que estar atada a la política económica de los gobiernos. Ahora, los que sostienen que tienen que ser independientes son los que ahora tienen a un ministro de Economía y a su socio, Santiago Bausili, a cargo del Banco Central, y obviamente no es independiente. Ayer habló Bausili en las, se llamaron así, primeras jornadas de supervisión del Banco Central. Si yo tuviera que supervisar el Banco Central de esta era, miraría dos cosas. Una, ¿dónde está el oro?, que este gobierno sacó del país y no dice dónde está. La otra, ¿qué está pasando con la deuda?, que este gobierno esconde. Bueno, Santiago Bausili, el socio de Caputo, que está a cargo del Banco Central, no habló de eso, sino que dijo que anda todo fenómeno. Mirá. Argentina está implementando uno de los programas de reformas y estabilización económica más ambiciosos de la historia reciente a nivel global. Y este programa es solamente posible gracias a la convicción del presidente Milei, que con una tesitura más moral que política, priorizó consistentemente todas las políticas que él considera son las más apropiadas para propiciar un ambiente de desarrollo y prosperidad en el país. Bueno, dice el socio de Caputo que todo anda fenómeno, que estamos en un programa maravilloso y que todo anda genial. Bueno, ayer revisé un informe que publicó el CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, sobre el empleo, que es un indicador siempre si andamos bien o andamos mal. Bueno, no es lo que dice Caputo. Bueno, es lo mismo. Bausili y Caputo es lo mismo. No es lo que dice Caputo Bausili o Bausili Caputo, da igual. Quiero repasar algunos números con ustedes, porque vale la pena. Esta es el número de la cantidad de empleadores o de empresas. ¿Sí? Empleadores o de empresas. Y la evolución es de noviembre del 23, que es lo que dejó el gobierno anterior, el gobierno de Alberto Fernández, y ahora. En realidad el último dato es de agosto del 25.
Bueno, el número es que hay 19.164 empresas menos. Casi 20.000 empresas menos. En el gobierno de la libertad, de que le quitó el Estado el pie de encima a las empresas o a los emprendedores y todas esas frases hechas, hay 19.164 empresas registradas menos. Menos. ¿En qué sectores? Porque es interesante esto. Está el detalle en el estudio del CEPA. Bueno, el sector que más empresas perdió, con 4.685, es el de transporte y almacenamiento. Que es interesante porque es un sector que va directamente vinculado al comercio interior. Si hay menos cosas que se comercian, hay menos transporte y menos almacenamiento. El segundo que más empresas perdió es el de comercio al por mayor y al por menor, los comercios. 3.500 comercios menos. Después viene servicios inmobiliarios, 2.900 menos. Después servicios profesionales, científicos y técnicos. Está ahí, entre los primeros, la industria y la construcción. E incluso hay menos empresas de agricultura, ahí dice de hoteles y comida, de hoteles y restaurantes, servicios artísticos, intermediación financiera, todos en caída, excepto algunos rubros que verán ahí abajo, que crecieron. ¿Cuáles crecieron? Suministro de servicios, suministro de electricidad, gas, vapor, 4 empresas. Se crearon 4. Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria, 9. Explotación de minas, minería, 17. Eso creció. Todo lo demás en rojo. En rojo. Y hay algunas más, actividades administrativas y servicios de asociaciones y servicios personales, que esas aumentaron un poquito. O sea que en el gobierno de la libertad hay menos empresas. Como hay menos empresas, también hay menos trabajadores. Vamos al siguiente gráfico, que es la evolución de los trabajadores. Estos son los trabajadores registrados del sector privado. Registrados. A esto le tienen que sumar todo lo que no está registrado, que no se puede medir, obviamente. Bueno, de vuelta, de noviembre del 2023 a agosto del 2025, hay 276.624 trabajadores registrados menos. Menos. Y esto es un número, ¿viste? No hay con qué darle. Cuando se registra un trabajador, se da de alta. Cuando se despide, se da de baja. Y no es que consiguió otro trabajo, porque hay menos nominalmente. 276.624 a agosto. Acá falta septiembre, falta octubre y falta noviembre. Como ustedes habrán apreciado, la cosa no mejoró. También está dividido por sectores. Encabeza la administración pública, 86.000, casi 87.000 trabajadores públicos menos. Y eso nos complica a todos la vida. A todos. El laburo de los empleados públicos es fundamental para todos nosotros. Deberíamos estarles muy agradecidos, decirles que estamos muy agradecidos y pagarles más. Y si hay alguno que no trabaja, como pasa en las empresas privadas, también como pasa en todos lados, bueno, a ese, laburado o andate. Pero todo lo que hacemos en el sector privado, y digo hacemos pues yo trabajo en el sector privado, esto es una empresa privada, es gracias a que existe el trabajo de los empleados públicos. Por eso, recuerden, cuando hubo unos despidos masivos, hicimos acá el editorial hablando de nos despidieron a todos. Porque no es que no te toca a vos cuando despiden a un empleado público, sí te toca. Sí te toca. Porque todo lo que vos haces gracias a que esos empleados públicos hacen su laburo y lo hacen muy bien, bueno, dejan de estar. Y el ahorro es mínimo. El ahorro es mínimo. Es simplemente saña, que haya menos controles. Y casi 100.000 familias que se quedan sin laburo. Lo sigue la construcción. 76.292 puestos de trabajo menos. Lo sigue transporte, que es el sector que más perdió, y lo sigue industria. 55.000, casi 56.000 trabajos industriales menos. No anda todo genial. Ahora, los muchachos que representan esos sectores están sentados en el Consejo de Mayo avalando a un gobierno que en los números oficiales, porque esto es un trabajo del CEPA basándose en los números oficiales, destruye empresas y destruye puestos de trabajo. Entonces, ¿qué hace Gerardo Martínez de la construcción cuando su sector
es el sector privado que más trabajos perdió, avalando esto. ¿Qué hace Martín Rapalini, el titular de la Unión Industrial, sentado ahí cuando su sector es uno de los más perjudicados? ¿Qué avalan? ¿Qué están apoyando? Y después está la variación relativa por la cantidad de trabajadores. Que es otro dato interesante, esto es más fino que hace el CEPA, que se fija en dónde fueron los despidos. Si en las empresas de más de 500 trabajadores o en las empresas de menos de 500 trabajadores. Para sorpresa de nadie, el 99,63% es en las empresas más pequeñas. De 500 para abajo. Ya sé que una empresa de 400 trabajadores es grande. Ahora, de 500 para arriba son muy grandes. Y lo que te muestra es que no despiden, que no necesitaron despedir, que aguantaron las grandes. Y si despidieron es porque quisieron. ¿Quién está redactando la nueva reforma laboral? ¿Las de más de 500 o las de menos de 500? Las de más de 500. ¿Por qué? Si aún en este quilombo no despidieron. Tuvieron que despedir las que no pueden resistir esto. Y volvamos siempre a la discusión, y por eso va a ser interesante ver en el Congreso cuando esto se discuta, qué es lo que necesita una empresa. Cuando una empresa despide, si ustedes hablen con cualquier empresario, ¿cuándo despide? ¿Cuando va ganando o cuando va perdiendo? Y despide cuando va perdiendo. Porque la lógica es bastante fácil. No me alcanza para pagar los sueldos de todos estos, por ende tengo que despedir. Entonces ahí viene, bueno, déjame despedir más barato. Si los empresarios están ganando plata, contratan. Contratan para ganar más plata, porque a cada trabajador le van a sacar más plata. Le van a sacar su plusvalía. Funciona así, chicos, y está bien. El empresario quiere ganar más plata. Si se está achicando, está ganando menos plata. El empresario quiere crecer. Cualquier empresario quiere crecer y ganar más plata. Igual que nosotros como trabajadores queremos ganar más plata. Entonces la discusión tiene que ser cómo ganan más plata los empresarios. ¿Y cómo ganan más plata los empresarios? Vendiendo más. ¿Y cómo venden más? Si la gente tiene plata en el bolsillo. Y recién mostraba acá en Devoto que no tiene plata la gente en el bolsillo porque se la están llevando justo los únicos rubros donde sí hubo creación de empresas. ¿Qué son? En los servicios, en el transporte, en las telecomunicaciones. Se la están llevando esos sectores. Y nos quitan a nosotros la posibilidad de comprar un montón de otras cosas y por eso cierran las empresas, cierran los comercios, cierran las industrias. Se deja de construir. Por eso este modelo no va a funcionar. Y todos los días tenemos estos datos. ¿Vieron que no necesitamos ni repetir cuadros? Te podríamos agarrar el mismo cuadro y repetirlo todos los días. Bueno, todos los días tenemos uno nuevo. Y ahora la salvación va a ser el acuerdo con Estados Unidos. Ayer tuiteó el ministro de Economía, ¿sí? Porque dice, acá con las figuras que desde la Secretaría de Comercio tanto trabajaron para ayudar a sacar adelante el acuerdo comercial con Estados Unidos, y está con Pablo Lavigne, Carolina Cuenca y otro más que no alcanzo a divisar. Y dicen que bueno, ahora nos va a salvar el acuerdo con Estados Unidos. Bueno, la letra chica del acuerdo todavía no está. El otro día, lo contaba Beldic, Estados Unidos no anunció un acuerdo con Argentina, anunció acuerdos con 4 países a la vez, con Argentina, con El Salvador, con Ecuador y con Guatemala. Los otros 3, como notarán, son países mucho menores en volumen económico, en industria, en potencia financiera, en todo. Ni hablar de que 2 de ellos están dolarizados y uno, Guatemala, es un país absolutamente subordinado a los intereses de Estados Unidos hace 6 décadas. Y contaba Mariano que se puso a leer el fin de semana los informes de esos acuerdos y eran casi calcados. Entonces no tuvimos ninguna ventaja siendo un país grosso como somos. Pues somos un gran país. Somos un gran país. Ahora, sí hubo también acuerdo con Suiza y con Liechtenstein, era, ¿no? Con Suiza y con Liechtenstein. Y ahí sí estaba mucho más detallado. Y la redacción era en primera persona del plural. O sea, nosotros. Estados Unidos y Suiza. El nuestro está redactado como ustedes. Ustedes deben. Si lo leen, dice Argentina se compromete a. Argentina debe hacer tal cosa. Argentina va a abrir tal cosa. Y Estados Unidos
va a ver si le conviene cada ítem en función de su seguridad nacional. No es un acuerdo comercial, no hay reciprocidad. Es Argentina abierta a Estados Unidos y Estados Unidos va viendo. No nos va a salvar. Ayer habló el embajador de Argentina en Estados Unidos, que habla poco, pero vale la pena que lo escuchemos, se llama Alex Oxenford, y dijo esto. La oposición aquí ya empezó a decir que compramos todo, no vendemos nada, que se viene la destrucción de la industria argentina, que se van a romper a los laboratorios argentinos, a los productores de porcinos, etcétera, etcétera. Y por ejemplo, que en la provincia de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires se va a destrozar. No sé si queda mucho por destrozar, pero no está muy bien la provincia de Buenos Aires y va a estar mucho mejor. Se va a entender en detalle, porque esto se va a dar a conocer una vez que se firme el acuerdo, no en este momento, pero una de las pocas áreas de contenido que ya son claras es el cambio en lo que es el acceso de mercado de carne de Argentina a Estados Unidos. Y eso afecta positivamente a la provincia de Buenos Aires. Así que es absurdo. La única provincia que en este momento podría decir con certeza absoluta que esto es positivo son las provincias productoras de carne, porque es donde se menciona específicamente esto. Bien, o sea, por ahora lo único, según el embajador, es que le vamos a poder vender carne a Estados Unidos. Ponele. Lo cual además nos va a perjudicar porque si le vendemos carne a Estados Unidos, si es que esto sucede, nos va a salir más cara a nosotros. O sea, acaba de decir que nos va a aumentar más la carne, que ya aumentó. Y encima es el único ejemplo que pone. Y el tema que puntualmente la provincia de Buenos Aires, es cierto, tiene ganadería, pero tiene sobre todo la industria del país. La industria, que es la que va a perder en todo esto. Ayer el colega Leandro Renú publicó este tuit que dice: la madre de las industrias en su peor momento histórico. Datos de ADIMRA. ADIMRA son los metalúrgicos, ¿sí? La Asociación Industrial Metalúrgico. El gráfico es durísimo. El único momento peor es el de la pandemia. Y después tenemos el peor momento histórico, con una variación interanual de 4,6% a la baja. ¿Sí? Y después tenemos por sector, que lo subió también, caída de todo, excepto carrocería y remolques. Todo el resto con caída. Equipo eléctrico caída del 8,6%, fundición caída del 12,7%, autopartes caída del 2,5%, bienes de capital caída del 3,9%. Así que por ahí le vendemos vaquitas a Estados Unidos. Pero nuestra industria metalúrgica está destrozada. Destrozada. Y después está qué va a pasar con nuestro campo. Volviendo tanto a la ganadería como a las exportaciones de soja. Recuerden que en el medio de los manotazos de ahogado que dio el gobierno para llegar más o menos vivo a las elecciones, les dio un favor a las cerealeras, les regaló 1.500 millones de dólares poniendo retenciones cero por algunos días. Y eso hizo enojar mucho a los productores sojeros de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con esas retenciones cero, China vino y compró un montón de soja de la Argentina, se la dejaron de vender los productores sojeros de Estados Unidos, mientras veían que el gobierno de Estados Unidos también le prestaba guita a la Argentina, que estaba financiando a sus productores para que le vendan ellos a Estados Unidos. Y eso generó todo un quilombo grande. Tal es el quilombo que el canciller Pablo Quirno, ayer, habló de esto y de que todo este acuerdo con Estados Unidos no implica, dice Quirno, que eliminemos las retenciones. Mirá. Los Estados Unidos le pidió a usted o al gobierno argentino que no se toque el tema retenciones, porque los farmers se enojan. No, absolutamente no. O sea, Argentina mantiene su soberanía impositiva y su decisión sobre su marco regulatorio. Entonces, ¿no es Scott Bessent el nuevo ministro de Economía de la República Argentina? No. Tenemos un excelente ministro de Economía. Y escuché que hay un virrey que se llama Peter Lamelas, ¿no? Sí. Y justamente recibimos la semana pasada oficialmente al embajador Lamelas. Pero acá está claro que la relación entre el presidente Trump y el presidente Milei es una relación excelente, que nos permite también avanzar más rápidamente al compartir valores, y eso también se traslada a los equipos. Bueno,
Notale cómo Feynman lo boludea a Kirchner. Pero más allá de esto, Kirchner dijo, no, de ninguna manera Estados Unidos, nosotros tenemos soberanía impositiva, dijo. Bueno, no es tal. Primero porque recordemos uno de los primeros tweets de Scott Bessent, justo cuando se producía esa baja de las retenciones, y si ven lo que les marqué al final, ahí es cuando Scott Bessent anunció que había comenzado la negociación entre Milei y Trump y que iban a apoyar y que iban a comprar bonos. Acá había toda una descripción larga, y al final decía, y hablamos con el gobierno argentino para que termine el tax holiday, que era la eliminación de las retenciones. To end, dice, de terminar el tax holiday, o sea, las retenciones cero, para los productores de commodities en la Argentina. O sea que no es cierto lo que dice el canciller Kirchner de que no hay imposiciones en materia impositiva, valga la redundancia, de parte de los Estados Unidos por tuit, y ahora las veremos seguramente en el acuerdo, porque una de las cosas que ya dijo el gobierno es que con este acuerdo con Estados Unidos tiene que modificar en el Congreso argentino un montón de cuestiones vinculadas a impuestos y a regulaciones. Por ende, no hay soberanía impositiva en la Argentina, como dice. Y vale la pena recordar, ahora escuchar también a Scott Bessent. Recién leíamos el tuit, pero ayer Scott Bessent se definió, esto escúchenlo porque es tremendo, definió el vínculo que tienen no como un vínculo de pares, no como un vínculo de ayuda recíproca, no como un vínculo como lo vende el gobierno de gracias a la buena relación de Trump con Milei, entonces estamos alineados, sino que definió la relación que tienen con la Argentina como si fuéramos padre e hijo, como si ellos fueran nuestro papá y papá nos ayuda, a tomar nuestro primer crédito. No es joda, escúchenlo. Le pregunta al periodista, a las personas que están pensando en Estados Unidos, en esta línea de crédito que le dan a Argentina, que usted dice que ganamos dinero, dice, bueno, ellos devuelven la plata con intereses, pero la forma de pensarlo, dice Bessent, es como si vos tomaras tu primer préstamo y tus papás firmaron con vos. Bueno, nosotros firmamos juntos con Argentina y estamos recibiendo una gran tarifa. Y ahí dice lo que se llama el Fondo de Estabilización Cambiaria, que nunca ha perdido dinero. Y dice, ¿dónde estaban estas mismas personas cuando el mismo fondo, la administración Clinton, le prestaba a México en el año 95? O sea, el secretario del Tesoro de Estados Unidos dice que es como nuestro papá y que nos acompañó a tomar nuestro primer crédito. Que por ahí si alguno de ustedes tomó un crédito alguna vez fue con su papá, o su papá le salió de garante, eso puede pasar. Pero acá ni siquiera es cierto, porque acá vos le pediste plata prestada a papá. O sea, no es que Estados Unidos nos acompañó a pedir un crédito. Nos habilitó sí la guita del FMI. Pero esta de la que está hablando, se la pedimos a ellos. Por ende, acá te estás endeudando con papá. Con papá Bessent. Así nos tratan. Para el ministro de Economía de Estados Unidos, somos como su hijito, el hijito bobo que no puede pedir un préstamo solo. Entonces papá nos acompaña a pedirlo. Y esto está unido con otra declaración de Bessent, que te la voy a pedir ahora, Charlie, donde él explicó cómo es este nuevo Plan Cóndor 2025. Con una metáfora que es muy parecida a la de Pablo Escobar. Pablo Escobar, vieron que se plantaba delante y le decía, hola Beldic, quiero que hagas esto, y tenés dos opciones, plata o plomo. Tú eliges, plata o plomo. Bueno, así están las cosas. Y ahora lo dice el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Plata o plomo, mirá. Le preguntaban, ¿cómo es esto bueno para los americanos? Y le decía, es buenísimo para los americanos. Estamos recuperando nuestro liderazgo en América Latina a través de nuestro liderazgo económico. No habrá balas. Chile tiene una elección cerca, decía. Bolivia recién tuvo una elección. Por primera vez en la historia han optado por el centro derecha, han abrazado a los Estados Unidos. Paraguay, Ecuador, todo nuestro hemisferio está viniendo a nuestro lado. La administración Obama, dice, tuvo la misma oportunidad y en esos 8 años lo arruinó. Y le prometo que el presidente Trump no quiere que eso vuelva a pasar. No habrá balas, dice. Habrá, como dijo recién él, plata. Lo vamos a lograr
con guita. Pero no es tan así. Pero no es tan así. Es plato plomo. Porque ayer Trump, y voy a pasarles varios fragmentos, porque iba pasando lista de los países donde no descarta meterse con plomo, con balas. El primero es Venezuela, obviamente. ¿Qué dijo Trump? Dice, usted sugirió que ya tomó decisión sobre qué hacer con la situación en Venezuela. ¿Hay algo que esté dispuesto a descartar en este momento? No, no descarto nada, dice Trump. Solo que tenemos que ocuparnos de Venezuela. Sacaron a cientos de miles de personas de las cárceles y las trajeron a nuestro país. Nadie sabe mejor que este joven que está acá. Y ha hecho un trabajo increíble Tom Holman y toda su gente, dice. Ahora tenemos la frontera cerrada, nadie entra, pero hace un año teníamos millones de personas entrando a nuestra frontera y muchas venían de Venezuela. No descarto nada. Bueno, lo que están haciendo en Venezuela es ponerles un portaaviones en la puerta y asesinar gente todos los días en el Caribe y acusar, ayer lo contaba muy bien Nicolantos, a el gobierno de Venezuela de ser parte de un cartel narco al cual acusan de terrorista, en el mismo tenor que acusan a ISIS, a Hamas, a Al Qaeda, etcétera, que es la excusa después para meterse en los países. Curiosamente, los países que tienen petróleo, como tiene Venezuela. La de Venezuela ya la sabíamos. Ahora, a Trump también le preguntaron sobre México. Y a ver qué dijo. ¿Lanzaría ataques sobre México? Le preguntan. Me parece bien lo que tengamos que hacer para detener las drogas. México es, mirá, estuve viendo la Ciudad de México el fin de semana. Hay algunos grandes problemas ahí. Y si tuviéramos que hacerlo, ya casi no entran drogas por nuestros ríos y arroyos, dice. O sea, el tipo le preguntan, ¿usted está dispuesto a bombardear México? Sí, dice. Como si fuera un territorio de él. México, gobernado por Claudia Sheinbaum. Que, a diferencia de Milei, cuando Trump dijo voy a subir los aranceles, dijo de acá. Y convocó a su pueblo y se lo frenó. Bueno, el tipo dice estoy dispuesto a bombardear México. Y lo otro, donde Estados Unidos siempre tuvo una histórica presencia, es Colombia. ¿Sí? El Plan Colombia de México de hace muchos años. Les recomiendo para eso notas de Emiliano Guido, que lo siguió en su momento mucho y que vale la pena que lo googleen y lo busquen ahí. El Plan Colombia, con una fuerte presencia en un país que tiene una guerra civil hace décadas, con paramilitares, con la FARC, con el gobierno, un quilombo, como puerta de entrada a Sudamérica. Y ayer también habló de la Colombia que hoy gobierna Petro, con el cual Donald Trump obviamente está enfrentado. ¿Qué dijo de Colombia? Colombia tiene fábricas de cocaína, donde producen cocaína. ¿Destruiría yo esas fábricas? Estaría orgulloso de hacerlo personalmente. No he dicho que lo vaya a hacer, pero estaría orgulloso de hacerlo porque salvaríamos millones de vidas al hacerlo. Bueno, ya no es solo Venezuela. Bombardearía México, bombardearía Colombia. Así que eso de vez en de no habrá balas, estamos empezando a dudar. De hecho, recuerden lo que sucedió en Río de Janeiro hace unos días, hace una semana y pico, donde un gobernador cercano a Bolsonaro hizo un operativo militar absolutamente fuera de registro y apenas terminó el operativo, el hijo de Bolsonaro dijo que vengan las tropas estadounidenses a desembarcar sobre territorio brasilero. Entonces es un plan Cóndor más complejo, que entran por la guita, pero también Trump lo dice, no descarta entrar por las balas. Digo, para tener en cuenta. Y en la Argentina, como bien le preguntaba Feynman a Kirchner, no digo bien, no sé si bien, pero medio que lo estaba boludeando, pero le decía, algunos dicen que el ministro de Economía es Scott Bessent y no Luis Caputo. Bueno, un poco sí. Porque la verdad que dependemos del humor de Scott Bessent y de Donald Trump para las finanzas públicas. Ayer el ministro de Economía anunció otra vez octubre con superávit, ¿no? Superávit en el sector público, registró, bueno, ahí los números, 800 y pico de mil de millones, un superávit financiero de 517 mil millones, en los primeros 10 meses del año se registró un superávit primario y un superávit financiero, bla, 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 bla. Ya lo explicó recién Candevoto cómo se explica todo esto, dónde dejaron de gastar, dónde ajustaron, etcétera. Ayer lo festejó también Felipe Núñez,
uno de los integrantes del equipo económico, que dijo 21 de 22 meses de superávit fiscal, etc. Ahora, hay un tema con todo esto, por eso le decimos Pinocho Caputo, que no es una frase mía, les recuerdo, es una frase del profesor Ricardo Rothstein, que curiosamente es profesor de Finanzas Públicas de la Universidad de Buenos Aires, y que todo el tiempo hace el cálculo de si esto es verdad o no es verdad. Como habrán notado, si le dice Pinocho Caputo, significa que no es verdad. ¿Por qué no es verdad? Pon el gráfico y lo voy a ir explicando. En la primera columna del gráfico está el resultado financiero de Pinocho Caputo. El resultado financiero de Pinocho Caputo es, como recién decía, positivo en 0,5% del PBI. Ahora, ¿por qué es Pinocho Caputo? Porque hay una parte que no la cuenta, que son los intereses capitalizables. Hemos hablado mucho de esto, pero vale la pena repetirlo, que es, ¿vieron que todo el tiempo hablamos de las licitaciones que hace el gobierno? Bueno, esas licitaciones las hace con intereses capitalizables. ¿Qué es intereses capitalizables? Que los intereses pasan a formar parte del capital. Resumido, el gobierno pide 100 pesos y te dice te voy a dar un interés cuando te lo devuelva de 10 pesos. Entonces va a tener que devolver 110. Esos 10 pesos ya son deuda, obviamente. ¿No? Bueno, ahora cuando tiene que devolver los 110, dice no, pará, no tengo los 110 ahora. Préstamelos de vuelta y te voy a devolver con una tasa del 20%. Pero el 20% ya no es sobre 100, sino es sobre 110, porque capitalizan esos intereses. Los pasan al capital de la nueva deuda. Entonces ya la bola pasa a ser no de 100 más intereses, sino de 110 más intereses que ya son más grandes. Y cuando tiene que devolver esos 110 con el 20% de interés, dice, no, préstamelo de vuelta. Y ahora no son 110, son 110 más esos intereses, más eso, y todo va siendo una bola gigante. Que ya acumula, según datos oficiales, 9,3% del PBI en intereses capitalizables. Si haces el cálculo, Caputo dice que está 0,5 arriba, pero no cuenta 9,3 que debe, entonces tenés que hacer el 0,5, restarle ese 9,3 y te da un déficit de 8,7% del PBI. Yo esto ya se lo dije muchas veces, vamos a llegar a fin de año con casi 10 puntos de déficit del PBI. Bueno, ahí está. Ya estamos en 8,7. Los que están mirando la pantalla ven que dice resultado financiero a la Expert. Esto es porque Ricardo Rothstein publicó una nota en el Destape donde muestra que Expert en su página web tiene publicado un artículo donde dice que se tiene que contar así. Los intereses capitalizables tenés que contarlos para tu resultado financiero. No los tenés que esconder. Bueno, por eso pone resultado financiero a la Expert. Ahora, no es solo a la Expert. El FMI dice que hay que calcularlo así. En el acuerdo con el FMI está esta nota al pie, donde el FMI también le dijo al gobierno, che, mirá, ahí dice, including all capitalized, parezco un caballo, pero bueno, todos los intereses capitalizables, tenés que contarlos. Y eso te está dando negativo. No podés no contar esto. Entonces ya no es Expert, no es el profesor Ricardo Rothstein, es el FMI que les dice, che, calcúlenlos. No lo pueden tirar abajo de la alfombra. Entonces, hoy que van a estar festejando, entonces, no están contando toda esta guita que en algún momento va a haber que pagar. Y alguien me dirá, bueno, es en pesos. Sí, está bien, es en pesos. Pero tenés que pagarla. Y es un montón de guita. Es un montón de guita. Son ahora casi 9 puntos del PBI. No sé de dónde la van a sacar. Capaz de alguna otra estafa. Quiero cerrar con esto porque ayer hubo novedades importantes en la Comisión Libra. Y me parece que vale la pena que las comentemos, aunque sea porque la Comisión Investigadora del Congreso le entregó un pendrive al fiscal Eduardo Tayano. Pues se acuerdan que todo el quilombo de Libra era, vamos a crear una criptomoneda para financiar empresas y financiar la producción argentina. Les acabo de mostrar que hay menos empresas, hay menos trabajadores, hay menos producción. La madre de las industrias, que es la metalúrgica, está en su peor momento histórico y el gobierno solo sabe pedir deuda con papá Estados Unidos y esconder la deuda que toma acá. Y Libra era supuestamente para que financiar emprendimientos productivos. Nunca mostraron cuáles eran los emprendimientos productivos y ahora hay que ver
si Milei se quedó con guita. Bueno, ayer esta comisión investigadora del Congreso le entregó al fiscal Eduardo Tayano, que anda lento, la verdad que tiene muchos recursos para investigar y anda bastante lento, un pendrive con un montón de información. Y ahí identificó billeteras y transacciones que involucran a Mauricio Novelli. Mauricio Novelli era el empleador de Milei en la escuela de traders, junto con sus socios Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales. Sergio Daniel Morales era el funcionario de Milei en la Comisión Nacional de Valores. También identificaron transacciones que podrían corresponderse con presuntos pagos indirectos a funcionarios públicos. También identificaron transacciones que podrían corresponderse con pagos del supuesto acuerdo de cooperación para monetizar la imagen del presidente Javier Milei. Identificaron el aval político de Javier Milei a otra criptomoneda, también junto con Novelli y Terrones Godoy, 2 meses antes de Libra. Identificaron transacciones que involucran a Hayden Davis, Mauricio Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales en fechas claves de la investigación. Identificaron billeteras que podrían ser cuevas cripto, a través de las cuales se podrían haber liquidado criptomonedas en efectivo, y transacciones de gran envergadura que pueden ser trascendentes a la investigación que se está llevando adelante en la Justicia Federal de Estados Unidos. Todo esto le entregó el Congreso el fiscal Tayano y se suma a todo lo que conocimos esta semana en el caso Españolo. Bueno, 9 de la mañana, 10 minutos. ¿Qué está pasando con el dólar mientras tanto? Porque tuvo una baja, ¿no? Sí, tuvo una baja. De hecho, ayer cerró 1.415 el mayorista, no, y el minorista, perdón.